Hermanos, llevamos varios sermones hablando de la relación que tiene la teología con la vida. En Ezequiel 36 vivimos que es Dios el que produce en nosotros el nuevo nacimiento para que podamos tener vida espiritual. Y en Ezequiel 33 vimos el peligro de tener conocimiento teológico sin tener una verdadera vida espiritual, sin pasar esas verdades al corazón. La pregunta es, ¿qué es tener vida espiritual? Podríamos decir de una forma simple pero profunda que tener vida espiritual es tener una relación correcta con el Padre a través del Hijo y por medio del Espíritu Santo. ¿Esto suena muy fuerte o me lo parece a mí? ¿Podemos bajar un poco el micro? Gracias. Sí, decíamos tener una relación correcta con el Padre a través del Hijo por medio del Espíritu Santo. Relacionarnos personalmente y de forma intensa con el Dios Trino es tener vida espiritual. Y cuanto más cerca estemos de Dios, más se manifestará esa vida en nosotros. Juan dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿A qué vida se refiere? A la vida, ¿no? A la vida con mayúsculas. ¿En qué consiste en la práctica esa vida? ¿Qué es lo que debemos esperar de una comunidad de personas que tienen verdadera vida espiritual? Y para responder a esa pregunta, hoy vamos a exponer el libro de los Hechos, el capítulo 2, del 41 al 47, pero antes yo quisiera aclarar, porque están pasando muchas cosas, y de verdad, hermanos, yo tenía este pasaje seleccionado en la parrilla de organización de la iglesia desde septiembre para predicar hoy esto. Así que está claro que es algo providencial y que el Señor quiere hablarnos. Y creo que es muy del Señor. También me gustaría pedir, no sé qué pasa ahora, me gustaría pedir que oraseis por mí, por favor, os lo ruego. Yo asumo el lugar que me toca y entiendo que ahora lo fácil es apuntar hacia el que está aquí y forma parte de la labor pastoral, no es un mensaje victimista, lo entiendo. Pero estos últimos 4 meses han sido, puede ser que los más intensos de mi vida, y con muchas cosas buenas y cosas que no tan buenas. Os pido solo que oréis por mí, porque lo necesito. Amén. Y el Señor me va a ayudar y esta iglesia será muy bendecida, pero necesito oración. Bien, vamos a leer el libro de los Hechos, del capítulo 2, del 41 al 47. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te ruego que me sostengas y me ayudes en la exposición de tu palabra, que todo lo que diga te agrade, sea conforme a lo que tú quieres decirnos, Señor. Úsame para el bien de tu pueblo, para la edificación de tu pueblo y para tu gloria, Señor. Ayúdanos a tener una perspectiva correcta en el espíritu de lo que es tener vida y que eso se transmita, Señor, y se plasme en esta iglesia a la que tú amas sin duda, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, acabamos de leer un fragmento de la Escritura que desborda vida. Si tuviéramos que resumir lo que es vivir el cristianismo en comunidad, este sería el pasaje perfecto. Pero este pasaje empieza con un así que, ¿no? Y entonces tenemos que, para comprender correctamente lo que hemos leído, tenemos que ver un poco el contexto que se viene desarrollando de antes. En el capítulo anterior, en el libro de los Hechos, capítulo 1, leemos que el Cristo resucitado se había manifestado a miles de personas y finalmente el Señor había ascendido a los cielos. Jesús en la cruz y en la resurrección había roto la maldición del pecado, había vencido a la muerte, había satisfecho la justicia del Padre. Algo terrenal había podido acceder al trono celestial. El cielo estaba tocando la tierra porque algo en la tierra había podido satisfacer la justicia del cielo. Y cuando llegó el día de Pentecostés, dice la palabra que de repente llegó un viento que soplaba. Recordemos también cómo Jesús se refiere al Espíritu en Juan capítulo 3 como ese viento, ese neuma. Ese viento que soplaba era el Espíritu Santo que descendió, tal como había prometido Jesús, para aplicar la obra de redención que Jesús había ganado en la cruz y llenar de poder espiritual al pueblo de Dios. En ese contexto, dice el apóstol Pedro, que hasta entonces había estado bastante callado, dice que se llenó de valor y comenzó a predicar. El Espíritu Santo tomó a Pedro y lo llevó a hacer una presentación de la persona y la obra de Jesucristo de manera magistral. Si leemos el sermón de Pedro, antes de lo que hemos leído, es espectacular. El apóstol, lleno del Espíritu, comenzó a predicar con un denuedo impresionante. Y Pedro trazó todo el Antiguo Testamento, o hizo un recorrido por el Antiguo Testamento, dando testimonio de una forma cristocéntrica y demostrando que la vida, la muerte y la resurrección de Jesús eran el cumplimiento de todo lo que se había dicho en las Sagradas Escrituras judías, en lo que los judíos tenían como la Tanakh, ¿no? Su Biblia, que es lo que hoy tenemos, que es el Antiguo Testamento. De manera que los judíos, en su celo por guardar su religión, habían servido como instrumento de Dios para llevar a cabo el plan de redención. Gracias a la obra del Espíritu Santo, de repente para ellos, para los que estaban oyendo el mensaje de Pedro, todo empezó a cobrar sentido. Los que estaban presenciando el momento y escuchando el poderoso mensaje de la cruz de Cristo, dice que se compungieron de corazón y preguntaron, ¿qué haremos? La urgencia era necesaria. El Hijo de Dios había sido crucificado por su propio veredicto. Semanas antes, los mismos que estaban presenciando esta escena habían clamado a viva voz que soltaran a Barrabás y crucificaran al Hijo de Dios. Yo no puedo imaginarme el dolor que apareció en su corazón al darse cuenta de la atrocidad que habían cometido. Habían sido cómplices de la crucifixión del Hijo de Dios, del Mesías esperado. Y ahora ante el espejo de la cruz que les mostraba su pecado, la pregunta apremiada, ¿qué haremos para solucionarlo? ¿Cómo podemos arreglar este desastre? Y la única respuesta posible era la que Pedro les dio. Arrepentíos, volveos a Dios y bautizaros para hacer pública vuestra fe en este mensaje. Creed que Cristo es el Mesías esperado, confiad en Él, entregadle vuestras vidas y seréis salvos. Venid a Cristo y serán borrados todos vuestros pecados. Venid a Cristo en arrepentimiento y fe y vuestra culpa será quitada. Venid a Cristo y pasaréis de la muerte en la que estáis a vida eterna. Y la escena debió ser impresionante. El cielo estaba tocando la tierra. Los santos se acercaban a lo inmundo para limpiarlo. Y en ese momento solemne, el texto que nos ocupa dice que sobrevino temor a toda persona. El Espíritu Santo se estaba manifestando de forma gloriosa. La verdad estaba siendo proclamada. El Evangelio estaba siendo predicado fielmente. Dios se había acercado hasta penetrar el alma de las personas y sellarlas con su presencia. Y ante eso, ante esa majestuosa escena, la Biblia dice que sobrevino gran temor. Temor reverente. Los que estaban allí sintieron una reverencia, un peso de temor que cubrió todo su corazón. Qué diferente es la reacción que presentan las Escrituras cuando Dios se manifiesta de forma poderosa a la reacción que se produce en muchos lugares en lo que supuestamente el Espíritu Santo interviene. Hay lugares donde Dios supuestamente se está moviendo y la gente empieza a danzar, empieza a gritar, a bailar, a reírse en carcajadas, a hacer el trenecito.
Y esa reacción la pueden producir muchas cosas, pero no es lo que vemos que ocurre en las Escrituras cuando Dios interviene. Cuando el Dios soberano se manifiesta. Las Escrituras dicen que ante la presencia del Señor, cuando el Evangelio es predicado y su unción es derramada en la tierra, lo que aparece en las personas es un profundo temor reverente. Hermanos, cuando el Santo del Cielo se acerca, un profundo sentir de solemnidad y de prudencia debe cubrir el corazón de los presentes. Cuando la zarza arde, los que se acercan deben hacerlo descalzos y de puntillas. Delante del Creador del universo, la reacción correcta es la reverencia, es agachar la cabeza y temblar ante su gloriosa persona. Dios no es un reclamo para que podamos montar un circo. La iglesia no es un lugar para que vengamos a distraernos y a divertirnos, no es un lugar para que vengamos a pasar un buen rato. La iglesia es el lugar donde la santa presencia de Dios se manifiesta y los que nos acercamos al Señor debemos hacerlo con temor reverente, reverencia. Mucho cuidado, hermanos, con jugar con las cosas del Señor. Tengamos temor en cómo tratamos a la iglesia y cómo tratamos las cosas del Señor. No seamos irresponsables, irreverentes, tercos, altivos. Cuando la presencia del Señor se manifiesta hay temor, respeto, reverencia. Los apóstoles seguían haciendo señales y milagros que respaldaban lo que estaba ocurriendo. Dios estaba ratificando el mensaje de Pedro. El Espíritu había descendido. La vida, con mayúsculas, la vida se había acercado. Se estaba manifestando para producir verdadera vida en hombres y mujeres que antes estaban muertos. Hermanos, la iglesia había nacido y ahora la palabra nos cuenta cómo se manifestó esa vida que acababan de recibir. ¿Cómo vive una iglesia, una comunidad de creyentes cuando es llena del Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta eso? El Señor nos enseña en este pasaje algunas características de lo que significa realmente vivir en una comunidad sana, una comunidad llena de vida como iglesia. En primer lugar, tocaremos estos 3 puntos. En primer lugar, vemos una vida de unidad. En segundo lugar, vemos una vida de entrega. Y por último, una vida atractiva. Una vida de unidad, una vida de entrega y una vida atractiva. Vamos a ver lo de una vida de unidad. Primer punto, una vida de unidad. El texto dice, versículo 44, que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todas las personas que habían creído verdaderamente en el mensaje de salvación anhelaban estar juntas. Y no porque se cayeran bien o porque tuvieran aficiones en común. Ese no era el motivo. De hecho, si seguimos leyendo el libro de los Hechos y las epístolas, vemos que había personas muy variopintas en esas comunidades. Esa unidad era fruto de una realidad espiritual muy profunda. Dios los había unido en Cristo y ahora ya no importaba cuál fuera su nacionalidad, su trasfondo religioso, su cultura, su raza, su posición social. Ahora el vínculo más importante que tenían era el de haber sido adoptados como hijos de Dios y por lo tanto hermanos los unos de los otros en Cristo. Ahora el vínculo más importante era ese. Dios les había dado una nueva identidad. Ahora eran uno en Cristo, miembros de su cuerpo y miembros los unos de los otros. Eso significaba que si uno sufría, sufrían todos. Si uno gozaba, gozaban todos. Todos buscaban una vida de verdadera unidad en la fe. Dice que perseverando unánimes, una sola alma, unánimes. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Los primeros cristianos experimentaron un deseo de reunirse como pueblo de Dios, celebrar juntos la cena del Señor, acudir al punto de reunión para el culto. Además, todo eso se realizaba con sencillez de corazón, con alegría. Se trataba de una unidad y de una comunión que se celebraba con gozo. Iglesia de Vilafranca, la verdadera vida no entiende de críticas, ni de competencias,
ni de rencillas. La verdadera vida busca la unidad con sencillez, con un corazón benigno, con una inclinación bien pensada. Porque se trata de una unidad que gira alrededor de Dios y de su gloria, no de nosotros. Yo no soy el centro es el Señor. Dios se convierte en el centro sobre el que gira toda la vida, y todo aquel que experimenta la verdadera vida pone al Señor en el centro, no se pone a Él ni pone a otro, se pone al Señor. Y quiere ser un espectador con su actitud, con sus acciones, de que el Señor brille. Cuando alguien recibe el don de la fe, crece en su interior un irrefrenable deseo de estar en continuo contacto y comunión con personas creyentes. Las personas que tienen vida desean estar con otras personas que experimentan lo mismo, de manera que no hay lugar para el cristianismo individual. Hoy en día tenemos a nuestro alcance mucho contenido cristiano que podemos consultar desde casa. Hay buenos libros, hay buenos sermones, hay predicaciones en YouTube y eso está muy bien, pero la vida cristiana está diseñada para ser vivida en comunidad. La verdadera vida no puede ser desarrollada desde casa. Esta unidad tampoco es la de alguien que viene el domingo y se va a su casa sin tener un compromiso con la congregación. La unidad requiere convivencia real. El Espíritu Santo nos lleva a tener relaciones profundas con otras personas a las que discipular, a las que amar, a las que entregarnos, a las que perdonar, a las que someternos. Eso es unidad. Venir aquí de domingo en domingo no es unidad, es turismo. Vengo, escucho, recibo, me voy. Y sabes qué, la verdad es que las relaciones profundas con otras personas son complicadas, muy complicadas. Yo soy complicado, soy pecador y tenéis que aguantarme tela. Es verdad. Yo también a vosotros. Es mucho más fácil apartarse de todo, ir a la nuestra. Es más fácil y más cómodo llenarnos de razones, girar la cara y decir, no, yo estoy mal. Es más fácil hacer grupos o estar solo con los que nos apetece. Es más fácil venir el domingo y no por comprometernos más. Es mucho más fácil y por eso es lo que hace la gente que pertenece a las asociaciones del mundo. Las personas del mundo buscan su bienestar, su comodidad, estar solo con los que les caen bien, con los que me hacen bien a mí. Dios no es el centro entonces. No es el evangelio que yo encuentro aquí. Dios ha diseñado su iglesia para que esté unida y tenga una comunión profunda. Y eso cuesta mucho. Al Padre le costó entregar la vida de su Hijo en la cruz. Cuesta mucho. Eso a veces nos pone contra las cuerdas, pero ahí es donde se forja el carácter del creyente y se forja la verdadera adoración. Cantar está muy bien, pero la verdadera adoración no consiste en venir aquí a cantar cosas muy bonitas al Señor. Pablo nos llama a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Tú, entregándote por amor al Señor, es adoración. El texto dice que estaban juntos, que comían juntos, que adoraban juntos. Un cristiano que no desea pertenecer a una iglesia local es una contradicción de términos. El cristianismo es una fe que se vive y se perfecciona en comunidad. Ahora, el asunto de la unidad también, en ese asunto también existe el peligro de desear la unidad a cualquier precio, que ese es el otro extremo que encontramos en algunos lugares, ¿no? Incluso en buscar la unidad a costa de la verdad. Hermanos, el cristianismo no es un movimiento
como dicen algunos, happy flower, ¿no? De cogernos de la mano como los Teletubbies y todo el mundo feliz y contento por la calle. Dios nos une, pero nos une en Cristo. Y no en cualquier Cristo, sino en el Cristo revelado en las Escrituras. Dice el versículo 42 de este texto que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los verdaderos creyentes se unen en base a una fe que unifica el cuerpo y en este sentido no vale cualquier cosa. Debemos buscar la unidad dentro del margen de la verdad. Estos primeros cristianos estaban juntos por haber creído un mensaje concreto que resultaba en una fe concreta. Tengamos mucho cuidado con el movimiento ecuménico, ¿no? Ecuménico significa universal y hay como esa tendencia o ese ánimo de que nos fijemos solamente en aquellas cositas que nos unen y las diferencias las dejamos a un lado. No todos somos hermanos, no importa qué es lo que tú creas. Eso no es lo que vemos en este texto. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hace poco tuvimos aquí la nit de las religions, un evento que fue muy bonito y nos lo presentaron como algo que pretendía respetar todas las confesiones de fe y que cada uno expusiera lo que entendía correcto y lo que creía que era la fe verdadera. Y tuvimos un evento donde cantamos, nuestro hermano Josep compartió el Evangelio, cantamos alabanzas y ahí en ese espacio nos sentimos cómodos. Pero si lo que hubieran pretendido es tener un culto conjunto en el que adorábamos todos supuestamente al mismo Dios, ahí nos paramos y decimos no. Yo amo a los musulmanes, pero mi Dios no es su Dios. Y tenemos que aprender a diferenciar esto y poner barreras y doctrina y verdad. Unidad en la verdad. De manera que la primera marca que encontramos en la Iglesia es que hay una verdadera vida de unidad y de comunión en la verdad del Evangelio expresada en la doctrina de los apóstoles. Unidad en la verdad. El segundo punto que vemos en este pasaje es una vida de entrega. Dice que tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Otra marca de verdadera vida espiritual es una persona que tiene capacidad de desprenderse de lo que le beneficia en favor y en beneficio de otros. Se entrega. Ser generoso, pero no solamente ser generoso, sino hacerlo de corazón, hacerlo con gozo. Iglesia, seamos sinceros. Dar cuesta. A mí al primero. Dar cuesta. Y todavía podemos ser generosos con aquello que nos sobra, con aquello de lo que no contamos, cuando tenemos todas nuestras necesidades y todo lo que nosotros deseamos súper cubierto. Entonces, bueno, pues esto. Pero dar aquello que incluso necesitamos o que nos haría falta o que nos hace la vida más cómoda. A veces parece cosa de locos, ¿no? Leemos este texto y dice, wow, qué fuerte. La Biblia no nos llama simplemente a dar limosna, sino a compartir realmente de lo nuestro. El que tenga dos capas de una. O te pones dos a la vez. No, te pones una, ¿no? Pues si tienes dos, da una. Debemos reflexionar en esto más de lo que solemos hacerlo. Mira, vivimos en un país occidental en tiempo de paz. Jamás había habido en la historia de la humanidad desde la caída, tanta prosperidad. A veces Nerea me pregunta, muy preocupada ella, ¿qué puede hacer ese día para comer? ¿Verdad? No sé qué hacer, si hacer macarrones o hacer... Tengo un dilema. ¿Os dais cuenta? A veces nuestro problema es escoger qué plato vamos a cocinar hoy. Por norma general vivimos en abundancia. Es cierto, hermanos, que hay personas a nuestro alrededor que lo están pasando mal y debemos ser sensibles a eso y ayudar. Pero la verdad es que en nuestro contexto, ser pobre no significa no poder comer, significa no poder escoger lo que comer.
Y no digo esto para hacernos sentir mal por tener cierto grado de bienestar. Gloria a Dios por eso, por todo lo que recibimos de Él. Pero el punto está en que siempre es posible administrar nuestros bienes de manera que podamos compartir todavía más y ser todavía más generosos con los que tenemos. Los primeros creyentes se despojaron absolutamente de todo lo que poseían y lo repartieron. ¿Qué visión más profunda del Evangelio tiene que tener una persona para hacer esto? Y mira, yo no estoy diciendo que esto es lo que debamos hacer todos nosotros. Pero sí creo que hay mucho aquí de lo que podemos aprender y aplicar. El corazón de este acto, entiendo que es entender que todo lo que poseemos es de Dios. Y es Él el que nos sustenta. Él es el dueño de lo que yo tengo, no yo. De manera que siempre podemos dar un paso más en nuestra vida de generosidad. No es tanto lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. Yo quiero hacer esta pregunta a vuestro corazón con honestidad. Yo espero que hagamos reflexión en esto. Hermanos, ¿cómo estamos tratando con los bienes, con el dinero que Dios nos da? ¿Cómo va nuestra vida financiera? ¿Estamos siendo responsables con eso? ¿Estamos administrando bien? Vivir por encima de nuestras posibilidades está mal delante del Señor. Tenemos que ser responsables. Hermano, ¿cómo va nuestra ofrenda al Señor? ¿Estás siendo fiel y generoso en esa área? Alguien dijo una vez que lo más difícil y lo último en convertirse es el bolsillo. Se convierte toda la persona menos el bolsillo, ¿no? Debemos hablar de esto sin tapujos, porque no tenemos complejo en esta congregación. En esta iglesia no se pide el diezmo, ni se fuerza a nadie a ofrendar. Las ofrendas son responsabilidad de los miembros y son voluntarias y, si se quiere, son anónimas. A mí no me preocupa en absoluto como pastor si alguien da más o da menos o cuánto da. Me preocupa el corazón, la generosidad. Los miembros de esta iglesia debemos entender que nuestro deber y nuestro privilegio es darle al Señor lo que es suyo. Y la pregunta que debemos hacernos cada día, cada mes, no es cuánto debo dar, sino cuánto el Señor me permite quedarme a mí de lo que es suyo. ¿Cuánto es para mí? Todo lo que tenemos es de Él. Él es el dueño de lo que poseemos y esa verdad la debemos también mostrar con nuestra forma de administrar los bienes. La verdadera vida se caracteriza por un fuerte deseo a compartir, a dar. Algo que nos puede expandir el corazón y darnos una visión misionera y de generosidad es eso, salir de aquí, ir a otros lugares, salir de nuestra área de confort. Se nos quitan muchas cosas de la cabeza que no andan bien. Generosidad, entrega, pero no solo de las cosas materiales, porque en nuestro contexto también es importante hablar. Hoy en día todo va tan deprisa. Nadie tiene tiempo para nada. Y es importante también hablar de la entrega de nuestro tiempo. El cristianismo bíblico se fundamenta en el discipulado cercano, en invertir tiempo con otras personas, en pasar penas y glorias con otros miembros de tu congregación, en ser hospitalarios, en abrir nuestras casas, en estar con gente, en renunciar a nuestra comodidad, a nuestro ocio por el bien de los demás. Yo doy la gracia al Señor de que esta iglesia es muy, muy generosa en este sentido, muy hospitalaria. Tenemos esa tendencia a darnos, a invitarnos, pero eso tiene que crecer más. Pensamientos como mi casa es mía, mi cama es mía, mi sofá es mío, mi tiempo es mío, son pensamientos contrarios al Espíritu de Cristo. Hay que dar, entregarnos. Mira, el mundo te bombardea asegurándote que la verdadera vida está en conseguir y en recibir cosas para ti. El consumismo. Cuanto más tengas, más ganas. Hay un dicho en inglés que dice, el que muere con más juguetes gana. El que muere con más juguetes gana. El mundo te dice que cuanto más tengas, que cuanto más disfrutes, que cuanto más acumules, más feliz serás.
Y eso es una mentira. Dios nos enseña que la verdadera vida, la felicidad, el gozo, se define por la entrega por el otro. En perder por amor para que el otro gane. El cristianismo que vive, o el cristiano que vive, es el cristiano que se vacía continuamente de lo suyo y se ofrece con gozo y en generosidad para servir. Porque el Señor lo dice, es más bienaventurado dar que recibir. Es mucho más feliz dar que recibir. Hermanos, miembros de la iglesia, quiero hablaros al corazón. Está viniendo mucha gente nueva. Gente que quieren unirse a esta iglesia para ser miembros de la congregación. Gloria al Señor, por eso es una gran bendición, pero también es una gran responsabilidad. Esta gente nos la está mandando el Señor para que la cuidemos. Y eso es algo que debemos hacer todos. Todos tenemos que invertir tiempo, darnos, entregarnos para cuidar, para bendecir a estas personas. La pregunta es, ¿estás dispuesto a invertir tiempo de calidad en hacer sacrificios de entrega por amor a los demás? Cada día tienes oportunidades para ser bendecido por el Señor dando de lo que Él te da. Y el Señor bendice al dador alegre. De manera que la vida también se caracteriza por una vida de entrega, dando lo tuyo, dándote a ti mismo por amor a los demás. Amén. En tercer lugar, vemos en este texto que la vida verdadera, la vida con mayúsculas, es una vida atractiva. Es una vida atractiva. El hecho de que alguien recibe esa vida, eso produce un impacto de atracción en la sociedad. La verdadera vida cristiana es una vida hermosa, es una vida atractiva, es una vida deseable. La vida cristiana es la vida que está buscando todo el mundo, que está fuera, pero que nadie puede llegar a alcanzar. Cuando el mundo contempla la gloria de una comunidad viviendo con verdadera vida, el Evangelio se hace atractivo a las personas del mundo. El texto dice que esos primeros creyentes en Jerusalén vivían teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Evangelio vivido hace que una vida sea hermosa, sea deseable. Hermanos, no tenemos que engañarnos, ni dejarnos engañar por los demás. Sin Cristo, sin Jesús, no hay felicidad posible. Las personas que están sin Jesús no saben lo que significa experimentar la verdadera plenitud. Y el mundo y Satanás les ofrecen sucedáneos que les calman la conciencia. Hay personas que creen que son felices por haber alcanzado alguna meta personal, haber adquirido algún estado de conciencia superior, haber llegado a un tipo de estatus, pero en realidad son solo hombres y mujeres perdidos y confundidos con un estándar muy bajo de lo que significa tener verdadera vida. Las personas se conforman en este mundo con migajas de vida, con chispas esporádicas de alegría, con momentos pasajeros de placer, pero en el fondo sienten un vacío en el alma que a veces no les deja dormir, y cuando se apagan las luces y están solos en la noche, pueden experimentar el abismo en su corazón que les produce no tener vida. La insatisfacción del ser humano solamente se puede saciar con Dios. Y todo lo demás solamente puede ser una pequeña gota de agua en mitad de un árido desierto. Como estar muriéndote de sed en mitad del desierto, llevas días sin beber y de repente te dan una gotita de agua. Eso no satisface. Y las personas en el fondo saben esto y por esto buscan saciar su alma con cualquier cosa que les produzca momentos de placer y de alegría, por pecaminosas que sean. Y por esa razón el testimonio de un cristiano que camina con integridad causa un impacto a su alrededor. Las personas no saben lo que tiene, pero saben que funciona. Les gustaría tenerlo, les causa admiración, lo desean, pero no pueden conseguirlo. Y espero que muchos a nuestro alrededor puedan ser impactados por la vida que produce Cristo en nosotros. El texto dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que tenían que ser salvos. Al ver ese testimonio, esos cristianos tenían favor
por todo el pueblo. Dice que se añadieron como 3.000 personas. ¿Os podéis imaginar eso? ¿3.000 personas? Decíamos nosotros que empezamos a no caber, teníamos que sacar la tarima. Como se conviertan 3.000 y vengan para aquí, me echan del piso. Hoy en día, que tan de moda están los movimientos de crecimiento y los métodos, a ver cómo podemos atraer a gente. Yo leyendo este texto me preguntaba, ¿por qué no nos dejamos de tantas modas, de tantas corrientes de pensamiento, de tantas técnicas de captación, de tantas estrategias motivacionales del mundo, de tantas técnicas de marketing para hacer que esto sea más atractivo al mundo? ¿Por qué no nos dejamos de todo eso y nos centramos en hacer lo que la palabra dice que debemos hacer? Amar a Dios, amar al Señor con todo nuestro corazón, hacer su voluntad aunque nos cueste la vida, tener comunión, perder. Estar unidos. No tener, en catalán decimos, no tener tants gats al ventre. No. Tanto, ¿por qué? Para ya, quítate los gatos. Sé más sencillo, más humilde. Estar unidos. Arreglar nuestros problemas con amor. ¿Qué te he hecho? No lo hice. Ya está, vamos más sencillos. Humildad, perdón, entregar todo de nosotros, comprometernos con Cristo, en definitiva, vivir la verdadera vida. Morir para que Cristo brille en nosotros. Ese es el método de Dios para que en esta comunidad sea una comunidad sana en la que poder extender su reino en este mundo. Y para eso no es necesario inventarnos nada. El Evangelio es lo suficientemente poderoso para dar vida. El Evangelio, el poder del Evangelio es suficiente porque Jesucristo es suficiente para llenarnos de vida en abundancia. Y eso es lo que yo deseo ver en esta iglesia. Vida. El Evangelio es poder de Dios que derrama verdadera vida. Vamos a repasar brevemente las 3 cosas que produce. Esa vida se refleja en un deseo por la unidad y la comunión. Se refleja en una vida de entrega que se desgasta en servir a los demás. Y por último, en un testimonio de vida que es atractivo a los que están fuera. Unidad, entrega, atracción. Qué sencillo es. Conclusión. A estas alturas del sermón es posible que el Señor esté haciendo algo en tu corazón. Es mi oración. Yo espero de todo corazón que la palabra tenga un efecto poderoso en todos nosotros. Esta iglesia necesita con urgencia entender de verdad este mensaje, entenderlo de verdad. Mira, hay 3 clases de personas que probablemente estemos todos aquí y necesitamos con urgencia este mensaje. Y me gustaría dirigirme, para terminar, a cada una de ellas. En primer lugar, están los que viven y experimentan esta vida de la que hemos hablado. Si ese es tu caso, si tú estás en ese terreno de vida, de gozo, de alegría, no sabes la alegría que me das. Me gozo contigo, ese es el camino. De hecho, hay algunos que yo ya los tengo detectados, se les ven los ojos y me da gozo en el alma. Gloria al Señor por ello. Mi trabajo como pastor es favorecer que eso ocurra en ti. Así que disfrútalo. Gózate en el Señor. Sigue creciendo en la verdadera vida. Pero te ruego que no te descuides. Cuídalo. Riega el jardín cada día. Vive de rodillas, hermano, hermana. No te envanezcas. No te pienses que ya has llegado, que ya lo has alcanzado. El que crea estar firme, mire que no caiga. Seamos humildes. Cuida tu relación con el Señor. Pasa tiempo de intimidad con Dios, porque la verdadera vida requiere disciplina por nuestra parte. Así que, hermano, no te despistes. Te animo a que sigas cultivando y creciendo en esa vida que tanto te está alegrando. Porque créeme que es fácil perder eso. En segundo lugar, quiero dirigirme a verdaderos creyentes que han perdido la experiencia personal de esta clase de vida. Son creyentes y lo saben, pero, hermano, hermana, si alguna vez experimentaste esta clase de vida en el corazón,
Si hubo un tiempo en que el Espíritu te llenó de esa vida, si hubo un tiempo en que estabas lleno del Señor, en que deseabas la unidad, un tiempo en el que encontrabas placer y gozo en una vida de entrega por los demás, que vivías con alegría y con sencillez de corazón, que eras bien pensado, que no tenías gats al ventre. Si hubo una época en que tu vida era un testimonio vivo para los que te rodeaban, si hubo un tiempo en el que tú viviste de una forma deslumbrante, estabas lleno de gozo en el Señor, pero ese tiempo pasó y ya no puedes ver esa vida en tu interior, te has secado con el tiempo y ese amor ha ido disminuyendo hasta que casi no ha quedado nada. Si esto de lo que te hablo te suena, si lo recuerdas con nostalgia pero ya no lo tienes o ya no lo experimentas, yo te llamo hoy por las misericordias del Señor que corras de nuevo a los brazos de tu dulce Salvador. Mira, puede que te hayan apagado los problemas de este mundo. Puede que hayan sido las decepciones con otros hermanos. Recordemos, la vida en unidad cuesta mucho. Perdonar cuesta. Las relaciones son difíciles. También puede ser que en parte sea tu propio pecado, tu orgullo, tu falta de disciplina. No lo sé. Hay muchas razones. Examina tu corazón con sinceridad, pídele al Señor, busca al Señor de verdad, pero no te quedes en ese terreno. No te conformes con un cristianismo débil. No te conformes con un cristianismo triste, pusilánime, mediocre. No te conformes con menos de lo que el Padre tiene para sus hijos. Corre al Señor, busca su rostro, pídele al Señor de corazón que te libre de la apatía, pídele que te libre de verdad de la queja. Pídele que arranque de tu corazón la amargura. Pídele que te agite el alma para sacarte del terreno de la indiferencia. Pídele al Señor que obre en ti. Hermanos, tenemos un Dios muy grande, un Dios todopoderoso que hoy te está diciendo, ven a mí y vive. Vive de verdad. Mira a Cristo de nuevo y vuelve a degustar de su amor, de su perdón, de su misericordia, de su paz. Ven a Cristo para tener verdadera vida. Pero no te quedes en ese terreno. El cristianismo es mucho más. Y si alguna vez has estado lleno del Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Y a mí me llenaría tanto de gozo verte saltar otra vez. Y está tan cerca. Pero también es posible que estés hoy aquí sin saber lo que significa experimentar la vida de la que estamos hablando, que no te estés enterando de nada. Puede que estés aquí siendo consciente de que tú no tienes ni has tenido nunca esta clase de relación personal con Dios, que no sabes lo que significa tener esta clase de vida. Y si eso es así, si hoy has sido consciente de que no tienes esto que predicamos, yo también te llamo a que vengas a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. El Señor dice que los que vienen a Él, Él no los echa fuera. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Gloria al Señor. Volviendo al pasaje de Hechos 2, los judíos que escuchaban este mensaje y se habían convertido, ¿sabéis lo que habían hecho unos años antes? Lo hemos dicho antes. Ellos habían crucificado al Hijo de Dios, habían sido cómplices. Tenían al Mesías, a Dios encarnado a pocos metros de ellos y habían dicho, crucifícale, suéltanos al ladrón. Y ni siquiera eso fue un impedimento para que nuestro Dios misericordioso de gracia los recibiera con amor. No importa la condición en la que estés, no importa lo sucio que te veas, no importa lo impotente que te sientas, el Dios que predicamos es más grande que todos los inconvenientes, que todos los pecados, que todas las atrocidades que hayas podido hacer y en las que te puedas encontrar en este momento. Nuestras faltas pueden ser muchas y muy grandes, pero su gracia es mayor. Ven a Cristo y serás salvo. Su gracia es mayor. Ven a Cristo y tendrás verdadera vida desde ahora y para siempre. Amén.
Vamos a orar mientras los hermanos se preparan para cantar una última canción al Señor, pidiéndole al Señor que nos dé vida, Señor. Eres impresionante. Cuánto bien hacia mi alma recordar esto. Estar en este terreno, Señor, ayúdame. Dame humildad, Señor, para reconocer aquellas cosas en las que no obro con justicia, no hago bien, Señor. Examina mi corazón, muéstrame, Señor, aquellos pecados que me son ocultos, Señor, ayúdame. Fortalece mi fe en ti, que mis ojos estén puestos en ti, Señor. Lléname de vida, Dios mío, y extiende esa vida por esta iglesia, que estemos repletos de amor por ti, que vamos con sencillez, con amor, Señor. Quita toda amargura, toda queja, toda rencilla, Señor, todo malestar. Danos humildad, danos perdón, Señor. Crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros, para que podamos alabarte por tu justicia y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por llamarnos a la verdadera vida. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.